Bueno, continuando con nuestra unidad de conceptos fundamentales, seguimos en la sección de fuerzas y sistemas de fuerza. Vamos a resumir 5 conclusiones importantes sobre este análisis de resultante de sistemas coplanares. La primera es que la resultante de varias fuerzas coplanares puede determinarse fácilmente si se establece un sistema coordenado, X y Y las fuerzas se descomponen a lo largo de esos ejes. La dirección de cada fuerza está especificada por el ángulo que forma su línea de acción con uno de los ejes, o sea, la dirección, o por medio de un triángulo dependiente. La orientación de los ejes X y Y es arbitraria, y sus direcciones positivas pueden especificarse mediante los vectores unitarios cartesianos Y y J. Las componentes X y Y de la fuerza resultante son simplemente la suma algebraica de las componentes de todas las fuerzas coplanares. Y la magnitud de la fuerza resultante se determina mediante el teorema de Pitágoras. Y cuando las componentes se bosquejan sobre los ejes X y Y, la dirección puede determinarse por trigonometría, de la siguiente manera. Tenemos entonces este sistema donde tenemos tres fuerzas coplanares, ¿sí? Para obtener la resultante de estas tres fuerzas, entonces procedemos a la descomposición de cada una de ellas respecto al sistema coordenado que he definido, ¿sí? X y Y. De acuerdo a ese sistema coordenado, entonces cada componente de las fuerzas tiene pues su valor algebraico y también tiene su sentido, que lo vamos a representar mediante el signo. Por ejemplo, para la primera fuerza tenemos una componente en X positiva, para la segunda una componente en X negativa y para la tercera positiva. Y en Y tenemos para 1 y 2 componentes positivas y para la tercera una componente negativa. Cuando realizo la suma de las tres fuerzas, entonces la fuerza resultante termina siendo la sumatoria de todas las componentes en X y todas las componentes en Y para la componente en Y. Entonces tenemos una fuerza resultante en X y una fuerza resultante en Y. Cuando realizo, al obtener esta fuerza resultantes, la voy a obtener con un sentido, porque recuerden que esto corresponde a una suma algebraica. Entonces, de acuerdo a los sentidos que tengo aquí, a los signos, voy a saber cuál es el sentido que tiene mi fuerza resultante, o sea, si va a estar ubicada en el primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante. Una vez tengo ubicada el sentido de la resultante y como conozco la magnitud de mis componentes, teniendo en cuenta que este es un sistema coordenado rectangular, mediante el teorema de Pitágoras puedo determinar la fuerza resultante mediante la raíz de la suma del cuadrado de sus componentes. Ahora, recuerden que la fuerza es una representación, ¿sí?, de una cantidad que tiene magnitud, sentido y dirección. O sea que debo encontrar la magnitud de la fuerza, el sentido, o sea, en dónde está ubicada según mi sistema coordenado, y la dirección. Para obtener la dirección lo puedo hacer mediante una relación trigonométrica. En este caso, por ejemplo, lo puedo obtener mediante la tangente inversa de la fuerza resultante de la componente Y de la fuerza resultante sobre la componente en X de la fuerza resultante. Vamos a ver un caso de estudio donde se aplica este análisis, esta suma de fuerzas resultantes coplanares, lo que hemos visto hasta ahora. Esta aplicación tiene que ver con el trabajo que van a presentar al final del curso. Vamos a realizar el análisis a ver
cómo se aplicaría en el análisis de armaduras y de cerchas. Las armaduras y cerchas son estas estructuras de este tipo que encontramos frecuentemente en puentes, en polideportivos, en cubiertas de luces grandes. Cuando digo luces grandes me refiero a que la distancia entre los apoyos es amplia. Entonces analicemos por ejemplo, esta cubierta que tenemos puesta aquí. Miren, tenemos una cercha al principio y al final de la cubierta, aquí y acá. Esa cercha está apoyada sobre dos columnas, ¿sí? La cercha consta de elementos rectos que se conectan entre sí en los puntos extremos. Estos puntos extremos los vamos a llamar nodos. Estos elementos están solamente conectados por los nodos y ningún elemento pasa más allá de él. Entonces, esta carga, esta superficie que está aquí que representa la cubierta, todas las cargas que estén actuando sobre ella están transmitidas a los largueros, que son estos elementos que vemos aquí. Esa carga es transmitida a los largueros y de los largueros a las cerchas, a las dos cerchas que tenemos aquí y acá. Entonces, finalmente, en esta cercha, en esta armadura, las cargas están actuando en el mismo plano. Y esas cargas están siendo aplicadas a los nudos. Por ejemplo, aquí tenemos el esquema de un puente. Entonces, sobre aquí donde están pintadas las flechas en rojo es donde iría el tablero del puente, o sea, la superficie en la que circulan los vehículos. Esta carga de los vehículos y de la superficie del tablero es transmitida a la cercha mediante los largueros y travesaños a los nodos. Como esta carga actúa en el mismo plano de la armadura, entonces resulta que tanto en este caso como en el caso de la cubierta que vimos, el análisis de las fuerzas desarrolladas en los elementos de la armadura será bidimensional, ¿sí? O sea, porque están en el mismo plano de la cercha. Igualmente acá. Aquí tenemos algunos ejemplos de cerchas, sobre todo está en cubiertas industriales, en lugares de reunión, los vemos en puentes, vehiculares, peatonales, también en sistemas de entrepiso para edificaciones. Tenemos varios tipos de cerchas, de acuerdo a la disposición de sus elementos, digamos que son cerchas de uso frecuente. Está la armadura Warren, estas que vemos frecuentemente, por ejemplo, en estadios, y también pueden ver las que se observan en las torres de energía, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cuáles son los supuestos para el análisis de las armaduras, que es la aplicación que estamos estudiando para la suma de un sistema de fuerzas coplanares. Lo primero que suponemos es que todas las cargas se aplican en los nudos. Normalmente no se considera el peso de los elementos, ¿sí? Porque normalmente la carga que soporta cada elemento es mucho mayor que, que el propio peso. Sin embargo, si uno requiere considerar ese análisis, pues toma el peso del elemento, lo divide entre dos y lo asigna a los nodos extremos. Y los nudos están unidos entre sí mediante pasadores lisos, ¿sí? Aquí tenemos un pasador, acá tenemos una platina, pues nada. Entonces vamos a tener
presente que estas conexiones actúan de esta manera siempre que las líneas de acción de los elementos unidos sean concurrentes. O sea que todos los elementos, las fuerzas que están actuando en los elementos que llegan al nudo concurren en el nudo. Ese es nuestro supuesto respecto a la distribución en el nudo. Ahora, cada elemento de la armadura se observa como un elemento de dos fuerzas. Por lo tanto, la fuerza que actúe en cada extremo del elemento debe estar dirigida a lo largo del elemento. A lo largo del elemento. Entonces vamos a identificar esas dos fuerzas. Una que puede ser de tensión y otra que puede ser de compresión. Esta que es de tensión causa que este elemento tienda a alargarse. Y esta que es de compresión causa que el elemento tienda a cortarse. Entonces, el análisis de estos sistemas corresponde a la sumatoria de varios sistemas de fuerzas solamente de dos elementos, tal y como lo tenemos aquí. O sea, la fuerza que está actuando a lo largo de cada elemento que compone la cercha, podemos descomponerlo y mediante las componentes de cada uno de los elementos y las condiciones de equilibrio, vamos a poder determinar la solicitación que tiene cada elemento y determinar si se está solicitando a tensión o a compresión. Les recomiendo estas dos referencias bibliográficas si pueden obtenerlas. Este de Ingeniería Mecánica Estática de Hibbeler puede ser la 12ª edición o ediciones anteriores. Y Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática de Beer. Gracias.